Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Esta semana en Actualidad en Vivo nos acompaña desde la Asociación de Granada Acoge su coordinadora Silvia Konieski. Y bueno, Silvia, un placer tenerte aquí, muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a vosotros, Cristina, encantada de estar aquí. Bueno, antes de meternos así en profundidad, me gustaría saber qué Granada Acoge, porque trabajáis con inmigrantes, ¿no? Sí, bueno, Granada Acoge es una asociación que este año cumple 30 años de existencia. Entonces sí, empezó en un principio Granada Acoge como una asociación muy pequeñita. Cuando empezaban a aparecer algunas personas africanas por las calles de Granada, hubo un grupo de personas que dijeron: tenemos que hacer algo para ayudarlas. Se empezaron a imaginar cómo se sentiría una persona tan descontextualizada, sin saber moverse, y entonces decidieron montar algo para ayudar a estas personas. En un principio era así, se quedaban ahí, esperaban y miraban a ver quién llegaba, y ya poquito a poco, muy rápidamente empezó a profesionalizarse, empezaron a contratar a trabajadoras sociales, a formarse mejor, a tener abogadas, etcétera, y ya tener un trabajo organizado en favor de estas personas inmigrantes que acudían a la asociación. Y fue creciendo poquito a poco. En el año 91, o sea, 4 años después de la fundación, se formó la Federación Andalucía Acoge con otras asociaciones que había en Andalucía, con la idea también de actuar estratégicamente. Ya no era solamente ayudar a las personas a desenvolverse en el día a día, sino también empezar a revisar cuál era la legislación, cuáles eran los derechos que a lo mejor se estaban vulnerando, y actuar estratégicamente con un altavoz mayor para cambiar también las condiciones, ¿no? Entonces, con ese objetivo de la transformación social. Y actualmente, bueno, pues Granada Acoge está trabajando con esta población inmigrante, pero también para nosotros en este momento es muy importante trabajar con el conjunto de la población y buscar una mayor cohesión social, intentar que haya, bueno, pues una buena convivencia entre todos y todas. ¿Quién compone la asociación? Bueno, en la asociación tenemos un grupillo, un equipo de trabajo de personas contratadas, y luego contamos con muchísima ayuda porque tenemos 75 voluntarios. Entonces, a lo largo de toda nuestra historia hemos contado con muchísimo apoyo por parte de la población granadina, que nos están ayudando a llevar a cabo muchísimos de los programas que llevamos a cabo, como pueden ser las clases de español, el programa de participación y ciudadanía, el programa de infancia y juventud, la primera acogida. Todo eso lo llevan a cabo personas voluntarias, y luego también tenemos un número de socios bastante importante que nos ayudan también a poder enfrentarnos a todos los problemas económicos que tiene una asociación como la nuestra. Hacer frente, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de los voluntarios en vuestra asociación? Como te digo, porque a lo mejor tienen algún rol específico, o pueden acceder a todo lo que hacéis, a cualquier ámbito. En diferentes ámbitos, en realidad, ¿no? Nosotros tenemos 2 grandes ámbitos de actuación. Una es la atención directa a las personas que llegan hasta la asociación, y entonces ahí se les intenta dar una atención integral, ¿no? Se les da atención en empleo, vivienda, jurídico, sociosanitario, documentación, pero también clases de español y atención a la familia. Y luego, por otro lado, tenemos un área de ciudadanía, de convivencia, de sensibilización, ¿no? Hay voluntarios en todas estas áreas. Sí. Entonces, por ejemplo, en las clases de español, que ahora tenemos 14 grupos distintos de español, todo eso lo llevan personas voluntarias. Toda la primera acogida, que es una primera valoración de la situación de la persona para darles, bueno, facilitarles los recursos que existen, o decirles cómo desenvolverse en un primer momento anterior a lo que puede ser la consulta con la trabajadora social o con la abogada, también lo llevan personas voluntarias. Todo el trabajo con infancia y juventud, con la intervención en los barrios, etcétera, también cuenta con bastantes personas voluntarias. ¿Hay una edad mínima para poder ser voluntario y colaborar con vosotros? ¿O? Bueno, nosotros sí empezamos a tener voluntarios cuando cumplen la mayoría de edad, ¿no? De hecho, en nuestra área de infancia y juventud nosotros tenemos un grupillo de niños y niñas y de jóvenes,
y muchos de ellos después se enganchan a ser voluntarios, pero sí esperamos a que sean mayores de edad para poder empezar a ser voluntarios en Granada Acoge. ¿Y la población granadina cómo puede ayudar a Granada Acoge? Además de siendo voluntarios, ¿puede, no sé, aportar algo económicamente? Sí, o... como te comentaba, tenemos muchos socios económicos que hacen una aportación mensual, semestral o anual, para ayudar también, porque nosotros trabajamos en buena parte a través de subvenciones, a proyectos específicos que diseñamos para la intervención, pero hay muchos gastos que tenemos que afrontar con fondos propios, ¿no? Porque muchas veces pues las facturas de la luz no se puede meter en los proyectos, o no se puede meter entera, o el alquiler o cualquier gasto imprevisto. Entonces hay bastantes gastos que bueno, los tenemos que hacer por fondos propios, o muchas actividades que no nos encajan en ninguno de los proyectos que nos subvencionan y que nosotros consideramos que son importantes de hacer, ¿no? ¿Granada cuenta con un servicio de atención a inmigrantes? Sí, el Ayuntamiento de Granada tiene el servicio de atención de inmigrantes, que funciona bastante bien. Tenemos esa suerte. Si bien es cierto que bueno, hay muy pocos recursos. Por ejemplo, en el ámbito jurídico está este servicio, el SAI, estamos nosotros como asistencia jurídica gratuita, y después bueno, hay algunas otras asociaciones que intentan también tener esta misma atención jurídica, pero es bastante limitado, y eso lo notamos bastante en todas las consultas que nos llegan a nosotros. Nosotros sí vemos esa necesidad, porque tenemos un servicio de consultas que nos llaman una vez a la semana y llenamos las consultas en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces siempre hay como las quejas de decir, es que llevo llamando toda la mañana y resulta que ya se han llenado las consultas. Y es que es eso, tenemos los recursos que tenemos, no tenemos más, también, claro. y no existen muchos otros recursos, ¿no? ¿Granada Acoge ayuda a los inmigrantes a encontrar un empleo? En general, nuestro objetivo con las personas que llegan es facilitarles las herramientas para que sean autónomos lo antes posible. Entonces, como te decía, tenemos una atención más integral. Entonces, una persona llega, hace unos años sí venían muy específicamente, buscando un empleo, buscando vivienda, buscando tarjeta sanitaria. Ahora también, después de la crisis económica, bueno, las situaciones son cada vez más complejas. Una persona no viene normalmente solo en busca de un empleo, sino que con bueno, las carencias económicas muchas veces necesitan un empleo, necesitan regularizar su situación en la vivienda, porque a lo mejor bueno, pues están ante la posibilidad de un desahucio o la imposibilidad de afrontar los gastos, tema de pobreza energética, bueno, como el conjunto de la población, ¿no? Entonces, sí se intenta abordar todas estas problemáticas y dar herramientas para que las personas puedan salir adelante lo mejor posible. En el caso del empleo, en la población inmigrante, hay un problema añadido. Nuestra ley de extranjería vincula la permanencia en España y el tener el permiso de residencia con tener un empleo. Entonces, cuando una persona pierde el empleo, si no tiene la documentación permanente, que esa se consigue después de bastantes años, bueno, puede perder también su documentación, y entonces pasa a estar indocumentado como al principio. Entonces, claro, es un problema adicional, con lo cual el tema del empleo y la población inmigrante es un problema muy específico, ¿no? También ayudáis, lo que me habías comentado ahora mismo, a tramitar, ¿no?, para que obtengan una vivienda. ¿Cómo ayudáis exactamente? Es que no sé si tienen que rellenar algún formulario o algo, o que vosotros ya tenéis unos pisos, porque, por ejemplo, yo sé que en Baza, por ejemplo, hay unos pisos que están dedicados exactamente para todos estos problemas, y ya se les adjudica una vivienda con un coste muy bajo para favorecerles, pues eso mismo, una vivienda y unos servicios básicos, ¿no? Sí, y nosotros en general estamos en contra de que se creen
recursos específicos para personas inmigrantes, sobre todo en una situación como la actual, donde hay tantas personas pasándolo mal, claro. habiendo perdido la vivienda, habiendo perdido el empleo, teniendo que afrontar el día a día. Nosotros no estamos a favor de que se hagan unos recursos específicos solo para población inmigrante, sino en general, y como actúan los servicios sociales, valorando la situación de la persona, y es en función de eso que se les da una vivienda de protección oficial o se les dan una prestación específica, no por el hecho de ser inmigrantes, sino por el hecho de que están en una situación en riesgo de exclusión social o en exclusión social del todo, ¿no? Entonces, en el ámbito de la vivienda específicamente, hace unos años sí había una problemática quizás más aguda en el tema de la población inmigrante, bueno, que sigue existiendo, que es la imposibilidad de que mucha gente no quiere alquilarle a personas inmigrantes, porque existen una serie de estereotipos, de prejuicios, de miedos, de que pudieran alquilar a una familia y que aparecieran 4 familias más y que haya como un piso, los llamados pisos patera, que se decía, ¿no? Esto en buena cuenta es un mito, ¿no? En general la población inmigrante pues cuida los pisos como cualquiera, cuida su hogar como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ahí sí hemos trabajado desde hace muchísimos años en la mediación, en intentar explicar este tipo de cosas a la ciudadanía y en romper este tipo de estereotipos. Ahora, nuestra intervención en vivienda en general es de incidencia de trabajar con todos y todas las personas y vecinos y vecinas de los barrios. Tenemos un programa que es Compartiendo Piso, donde lo que buscamos precisamente es que aquellos que no puedan afrontar en solitario una vivienda, pues intenten compartirlo. Y eso está abierto tanto a personas autóctonas como a personas de origen inmigrante. Y lo mismo, estamos en la red de vivienda, que es una red que hemos promovido para que los técnicos que trabajan en el ámbito de la vivienda en Granada sepamos qué recursos hay, podamos actuar de forma coordinada para mejorar la situación de la vivienda, pero para todos los vecinos de la ciudad de Granada, no solamente para la población inmigrante. Entonces ese es el trabajo que hacemos, y luego pues valorar, como te decía antes, de las personas que llegan a consulta, cuál es su situación y si existe alguna posibilidad de una prestación específica por la situación en la que se encuentran, o un acceso a un alquiler social o una ayuda a una vivienda de protección oficial, ¿no? ¿Y con qué problemas se encuentran estas personas al solicitar a lo mejor atención sanitaria? Bueno, tenemos la suerte que en la Junta de Andalucía decidió que cuando se decidió en el 2009 hubo un decreto de exclusión sanitaria, que las personas indocumentadas no se les brindara la atención sanitaria más que en urgencias o en el caso de personas, de mujeres embarazadas. Pero la Junta de Andalucía decidió que no, que la sanidad iba a seguir siendo universal para todas las personas que residen en Andalucía. Entonces nosotros sí tenemos un programa de tramitación de la tarjeta sanitaria con un convenio que tenemos con el distrito sanitario, y pues las personas que no tienen la documentación en regla vienen a nosotros les ayudamos a tramitar. Y además en ese proyecto, como uno se sienta con la persona y le va contando la situación, también muchas veces se detectan algunas problemáticas y se deriva a las trabajadoras sociales o a la abogada en caso de necesidad. ¿Qué hacéis en el área de educación? Porque me habías comentado que anteriormente me habías comentado así por encimilla que los voluntarios dan clases de español. Sí. Hay en el área de educación, pues para adultos, tenemos muchos voluntarios que dan clases de español en diferentes niveles y también clases de alfabetización, porque tenemos gente pues que no sabe leer y escribir o que no sabe leer y escribir en español, porque bueno, ha aprendido a hablar en el día a día, pero no tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces tenemos esa suerte de tener muchísimos voluntarios que nos apoyan en eso, y luego bueno, tenemos en el área de educación también toda nuestra intervención con los jóvenes y con los niños, ¿no? Y ahí tenemos pues también diferentes actuaciones.
Por ejemplo, sé que tenéis una ludoteca, ¿no? ¿Qué actividades realizáis en la ludoteca? Vale, mira, te comento, en lo que es todo el área de infancia y juventud, tenemos dos grupos, el área de jóvenes, el área de niños y niñas. Entonces, con todos ellos realizamos actividades de ocio, tiempo libre, ¿no? En esos dos grupos, y por otro lado también lo que es el apoyo escolar, ¿no? Bueno, porque el fracaso escolar es muy elevado en general en Andalucía, pero en el caso de niños de origen inmigrante también se está dando de una forma especialmente dura, ¿no? Entonces, bueno, pues es apoyarlo, pero a todas las actividades de infancia y juventud vienen muchísimos niños de origen inmigrante y de origen autóctono español, ¿no? Entonces ahí sí nunca hemos tenido ningún tipo de diferenciación, ¿no? Entonces las actividades buscamos también que se diviertan, que sean atractivas, porque son evidentemente voluntarias, que los niños lleguen, pero al mismo tiempo que sean educativas, ¿no? Que les transmitamos una serie de valores, que detectemos las necesidades que puedan tener los niños, pues, yo qué sé, en el tema de género, por ejemplo, o en el tema del medio ambiente, o en el tema del desarrollo personal. Tenemos una generación que es muy interesante, que es la de todos estos niños que conviven con muchísimas culturas distintas y tienen unas competencias que nosotros no tenemos. Entonces, hay unos chavales y chavalas, por ejemplo, los que tienen de origen inmigrante, que tienen dos códigos culturales con los que conviven con toda normalidad, ¿no? Tienen toda una visión del mundo en su casa que en algunas ocasiones incluso chocan con la que tienen en la calle o en el colegio. Entonces, ellos saben traducir esas cosas perfectamente y dentro de eso, podemos aprender muchísimo de esos chavales de cómo gestionar la diversidad, ¿no? Porque lo hacen naturalmente. Pero también es verdad que en todo adolescente, todos nosotros hemos tenido problemas de identidad, ¿no? Llega un momento de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida y cómo me gustaría ser a mí, ¿no? Entonces esos temas de identidad se vuelven mucho más complejos cuando tienes dos códigos culturales distintos, ¿no? Entonces, bueno, también es acompañar un poquito en ese proceso para que ellos esto lo vean como una riqueza, ¿no? Que no se encierren en un código o en el otro, que no los vean como algo enfrentado, ¿no? Entonces eso es un trabajo que nosotros nos tomamos muy en serio y que creemos que es muy importante desarrollar, porque tiene un potencial bestial. También sé que hacéis acampadas y que os lleváis a todos los niños, creo que tanto inmigrantes como autóctonos, ¿no? Y creo que eso es muy bueno porque les sirve, son como unas convivencias, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué hacéis en esas acampadas? Bueno, pues un poco de todo. Se diseñan las acampadas, el grupo de infancia y juventud las diseña, cada una de ellas tiene todo un diseño temático distinto, pero bueno, pues en los últimos años estamos yendo bastante al Cortijo Valderas, donde hay muchas actividades también sobre medio ambiente, etcétera, pero también se les ponen a los niños muchos retos personales, ¿no? O sea, a nosotros nos preocupa que muchos de los jóvenes con los que trabajamos provienen de barrios que, donde muchas veces tienen menos oportunidades, ¿no? O que se tiene la sensación de que para salir adelante tienes que salir del barrio. Y ahí los chavales muchas veces también están muy estigmatizados. El barrio los mira de una forma determinada, los cataloga. Se sienten, claro. Muchas veces hay una serie de prejuicios hacia los jóvenes en general, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa que estos jóvenes, hay un efecto, el efecto Pigmalión, que se dice muchas veces, cuando a un niño le dices, tú no vales, o tú vas a convertirte en un delincuente, es que tal, te miran mal, etcétera, tú acabas desarrollando ese rol, porque es lo que todo el mundo espera de ti. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante, como te decía, acompañar ese proceso y sacar ese potencial en positivo que tienen, ¿no? Entonces, las acampadas sirven mucho para la convivencia entre ellos, pero también para ver esos valores, que se valoren a sí mismos y que vean que son capaces de superar retos y que cada uno tiene su particularidad y entonces son espacios muy ricos para trabajar con ellos.
Granada Acoge también diseña actividades aquí en Granada para los fines de semana, ¿no? Bueno, para el tiempo libre en general. Para el sí. tiempo libre. Durante los fines de semana, ¿qué hacéis? A ver, ¿te refieres con los jóvenes o en general con la población? Pues en general con la Vale. población, claro. Mira, te comento un poco, en los últimos años Granada Acoge decidió dar un giro. Nosotros todos los primeros 20 años de existencia, 20 y tantos años, pues estábamos muy volcados en lo que era la atención a la población inmigrante, si bien siempre se hacían actividades de sensibilización tanto en los centros educativos como en diferentes ámbitos de la ciudad. Trabajábamos en red con lo que era el Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, que son asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes que buscaban crear espacios de convivencia y también dar a conocer situaciones de injusticia, etcétera. Pero estábamos muy volcados en ese trabajo con la inmigración, ¿no? Cuando en el 2008 empieza a recrudecer tanto, estalla Claro. la crisis y va recrudeciendo, nos damos cuenta de que no podíamos seguir en esa clave. Decíamos, tenemos que pisar más la calle y tenemos que trabajar con el conjunto de la población, porque de pronto todo el mundo ha perdido el empleo, ya no hay una dificultad mucho mayor para la población inmigrante en la búsqueda de empleo o en la permanencia en una vivienda, etcétera, sino que toda la población está sufriendo una situación parecida. Entonces, creíamos que sigue justificándose el trabajar específicamente con la población inmigrante por dos cosas. Una te la decía antes, si tú pierdes el empleo puedes perder la documentación. Y ahí sí que te quedas desprovisto de muchísimos derechos y de muchísimos recursos. Y por otro lado, porque gran parte de la población inmigrante no tiene redes familiares, redes sociales suficientemente fuertes. Porque, oye, ¿cuántas de la gente de nuestro entorno ha conseguido salir adelante gracias al apoyo de su familia, ¿no? Que viven de la pensión del abuelo o que se meten en la casa de los padres porque han perdido la vivienda, ¿no? Exacto. Entonces eso en la población inmigrante también sigue siendo una dificultad, ¿no? Pero creyendo que es necesario este trabajo con la población inmigrante, decíamos tenemos que salir a los barrios y empezamos todo un trabajo de intervención comunitaria. Estamos específicamente, sobre todo en el Zaidín y en Casería de Montijo, que es de donde en Casería de Montijo vienen muchos de los chavales con los que trabajamos, y nos parece una muy buena entrada para lo comunitario, trabajar con los jóvenes, con sus familias, y de ahí abrirnos al resto del barrio. Y en el Zaidín trabajamos con todas las asociaciones que existen ahí, pero también hemos sido, para un barrio tan grande, decíamos, claro, ¿cómo podemos tener impacto ahí, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar mucho con el comercio local, con un programa de fortalecimiento del comercio local, porque creemos que es muy importante para la vida del barrio y sobre todo para ese barrio donde, bueno, como ocurre aquí también en La Chana, ¿no? Donde el comercio es tan activo y tan fuerte, para la cohesión del barrio, el trabajar con los comerciantes, con las asociaciones, con los vecinos, nos ayuda también a visibilizar en positivo toda esta diversidad que existe en los barrios, ¿no? Entonces, de actividades, el domingo pasado tuvimos un evento muy grande en el Zaidín que se llamó Haciendo Barrio. Haciendo Barrio. ¿No? Zaidín, Haciendo Barrio. Y entonces hubo más de 50 asociaciones que pusieron su stand, nos hicieron diferentes actividades, contamos con 20 artistas, hicieron incluso una pasarela de moda, porque hubo casi 40 comercios que también se implicaron. Sí. Y entonces esa sensación de que entre todos y todas podemos hacer algo, era una iniciativa que no contó con ningún apoyo económico, ni del ayuntamiento ni de nadie, sino que desde abajo pudimos sacar adelante una iniciativa y darnos cuenta de que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, claro, y vale la pena ponerlo en valor y disfrutar unos y otros de lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, Granada Acoge ha recibido un premio por el proyecto Compartiendo Ideas. Sí, sí. ¿De qué trataba ese proyecto? Pues mira, es un proyecto que justamente el martes pasado fuimos a recogerlo a Madrid, el premio del proyecto,
que es un premio que otorga la Fundación La Caixa por los proyectos que nosotros diseñamos. Y precisamente es de inserción laboral en el ámbito del comercio local y del emprendimiento. Entonces se trata de trabajar con el conjunto de la población, otra vez a personas tanto autóctonas como inmigrantes, que buscamos alguna alternativa de empleo. Sabemos que el empleo está muy complicado y no queremos quedarnos siempre en los nichos de empleo típicos para personas sin recursos, etcétera, sino intentar darle una vuelta. Entonces, hay formación para el emprendimiento y hay formación también para trabajar en el pequeño comercio. Entonces, lo hemos hecho de la mano con la Asociación de Comerciantes Zaidín Vergele y hemos ido con ellos, hablando con diferentes comerciantes del barrio del Zaidín, ver qué necesidades tienen para que el diseño de las formaciones se hagan a partir de esas necesidades. O sea, que no sea una cosa teórica que nosotros nos inventamos, sino que de verdad aterrice en el terreno y que sea útil para ambas partes, tanto para las personas que aprenden como para aquellos donde a lo mejor alguna de estas personas puede empezar a trabajar, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito porque además une lo que es el trabajo de inserción laboral, de intentar salir adelante individualmente, con todo lo que es el trabajo comunitario, ¿no? de cómo el barrio puede ayudar a impulsar a los vecinos a salir adelante. A moverse. A moverse, sí. ¿Cómo pueden obtener la residencia permanente los inmigrantes? Con lo que me habías comentado antes de teniendo el trabajo. Bueno, a ver, es más complicado que eso. Una persona, a veces cuando hablamos de inmigración tenemos en la cabeza las pateras, la entrada clandestina. Sí. Eso es un porcentaje muy bajo de las personas que entran a España. Claro, es verdad que son imágenes tan dramáticas y es una realidad tan dura que es normal que esa sea la que aparezca más en los medios de comunicación. Pero la mayoría de personas que llegan a España entran por el aeropuerto de Barajas o entran por la frontera norte, claro, con toda la documentación en regla. ¿Qué pasa? Que suelen entrar con un visado de turista. Cualquiera de estas personas, aunque al día siguiente tenga una oferta de trabajo, no va a poder trabajar. A los 3 meses expira su visado de turista y pasa a estar indocumentado. Y tienen que pasar por lo menos 3 años indocumentados en territorio español para poder empezar a regularizar su situación. Entonces, durante esos 3 años viven aquí, no pueden trabajar legalmente, tienen que salir adelante como puedan, y después ya cuando demuestran que llevan 3 años aquí, necesitan un contrato de trabajo a tiempo completo por 1 año, con lo difícil que es conseguir eso. Sí. Ahora, un certificado de antecedentes penales, un informe positivo por parte de los servicios sociales, y entonces pueden empezar a regularizar su situación. Personas permanentes al año tienen que volver a presentar otro contrato a tiempo completo por 1 año, etcétera, etcétera, salvo en algunos sectores donde, por ejemplo, con los temporeros puede haber alguna cláusula porque no existen esos contratos como tal, ¿no? Pero entonces hay que acumular, pero luego a los 2 años tienen que volver a hacerlo, y ya cuando pasen 5 años, si han podido pasar por todo este proceso limpiamente, ya se les podrían acceder a la permanente. Pero mientras tanto están en una situación siempre de peligro de perder la documentación. Y estar indocumentado en Europa es un problema muy grande para las personas, ¿no? ¿Te pueden deportar? Sí, te expulsan, ¿no? Te pueden expulsar. Entonces, claro, es como una sensación de ansiedad permanente, ¿no? Claro, porque a mí me gustaría saber cuáles son las principales consecuencias de las deportaciones. Bueno, a nivel personal, la verdad que es un tema que nosotros desde Europa nunca tomamos en cuenta, ¿no? Piensa que hay muchas causas por las cuales una persona migra. Una persona puede migrar pues por buscarse un futuro mejor, porque en el país de origen realmente no tiene posibilidad de salir adelante o de mejorar su situación, pues
puede ser por hambre, puede ser por cualquier otro tipo de desplazamiento. Incluso por migraciones ambientales. Por migraciones ambientales, totalmente, ¿no? Esa es una de las grandes causas de migración ahora en África también, o de los desplazamientos de población. Pero también puede ser por persecución política, etcétera. Claro. No todo el mundo que es perseguido además recibe el estatus de refugiado. No todo el mundo ni le aceptan la solicitud de refugiado ni se la otorgan después el estatus. Entonces hay muchas razones por las cuales podrían estar aquí. Las consecuencias de la deportación pueden ser, por eso mismo, políticas. Puede llegar a su país y ser encarcelado. Pero en muchos casos se habla mucho del viaje de la vergüenza. O sea, cuando ellos vuelven, ellos sienten tienen un sentido de responsabilidad muy fuerte hacia toda la gente que apostó por ellos y que está esperanzados de que ellos puedan aportar a la mejora de toda la familia o de toda la comunidad con el trabajo que tengan fuera, ¿no? Entonces el impacto emocional es terrible. Y problemas de documentación incluso, que muchas veces tienen problemas de documentación aquí, pero cuando vuelven a su país de origen también tienen un problema de documentación. Entonces, claro, si vemos la dimensión humana, que es la que nunca miramos, tenemos que tomar en cuenta eso. Una persona no migra con un proyecto individual. Normalmente se migra pensando en toda la familia y se manda a las personas más preparadas para que sean ellas las que puedan salir adelante y luego, oye, pues si todo sale bien, reagrupar a alguien o mandar dinero a casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el impacto emocional es muy fuerte. Hasta el punto, mira, lo drástico que es que en Inglaterra estaban obligados a anunciar una deportación con 72 horas de anticipación. Dejaron de hacerlo y a veces los despiertan a mitad de la noche y los suben al avión y los sacan. Y eso es, por lo que ellos decían, por el peligro, por el gran índice de personas que se suicidaban al saber que iban a ser expulsadas. Entonces, imagínate el impacto emocional que tiene eso. Quiere decir que ellos expulsan y si se suiciden, que sea en su país de origen, pero que a nosotros no nos dejen ese problema, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de unas políticas migratorias muy inhumanas las que estamos viviendo en Europa actualmente, ¿no? Sí. Silvia, ¿te importaría aclararnos la diferencia entre los conceptos de extranjero y refugiado? Porque creo que muchos nos equivocamos, me incluyo yo también, ¿eh? Vale. Sí, muchas veces se hace esa diferenciación entre inmigrantes, que les han puesto la etiqueta económicos, y refugiados, ¿no? A ver, el estatus de refugiado es un estatus jurídico que le brinda protección a cualquier persona que pueda sufrir persecución en su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, ante la situación que tiene, por ejemplo, Siria, que es ahora lo más mediático, pues se ve que estas personas no pueden regresar a su país de origen y deben ser protegidas. Entonces, a ellos se les da el apelativo de refugiados. A nosotros sí nos preocupa que esto acabe, porque en otros países europeos ocurre, dando solamente el amparo y la protección a las personas refugiadas y que los migrantes económicos acaben no teniendo ningún tipo de cobertura legal. En realidad, el refugiado es una persona que recibe ese estatus, porque puede haber gente que esté sufriendo persecuciones en un país que sea aliado de la Unión Europea. Entonces, ahí eso no se considera una persecución, porque hay mucha arbitrariedad según la política y según quién, de qué país procede. Luego puede haber casos donde ha habido un error de procedimiento, que la persona no esté informada de que tenía el derecho de pedir asilo o no supiera cómo hacerlo y se quede fuera de ello, ¿no? Entonces, realmente el refugiado es más un estatus, pero todas las personas huyen por alguna causa. Y nosotros sí queremos reivindicar que también la huida de una causa, como tú decías, por cuestiones ambientales, o por el hambre pura y dura, también son motivos igualmente válidos para moverse. Claro. Así queremos reivindicar el derecho de toda persona a migrar, ¿no? Claro. a salir adelante, y que hubiese vías legales para hacerlo, y que no sean, porque son las políticas migratorias al final las que obligan a la gente a subirse a una patera, intentar entrar clandestinamente a Europa, o a treparse en una valla y cortarse con las concertinas.
lo que reivindicamos es que haya precisamente una posibilidad de una migración organizada, de que haya posibilidad de que en los países de origen se soliciten visados de trabajo o se solicite el refugio, no tengan que entrar clandestinamente a Europa para solicitar el refugio, por ejemplo, ¿no? Y también que no exista ya esa burocracia, ¿no? Porque muchas veces para una cosa tenemos que solicitar antes 500 papeles que dices, pero madre mía, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Qué hago mientras? Sí, sí. Esa situación un poco de desamparo, ¿no? Sí, en el caso de la población inmigrante eso es muy, muy fuerte, pero además, como te decía, es que durante todo un tiempo, es que ya no es que tengas mucha burocracia, es que no tienes ninguna posibilidad de regularizar tu situación, porque no has cumplido unos mínimos, que son 3 años de permanencia irregular, y que además es bastante absurdo que alguien tenga que demostrar que ha vivido irregularmente en un país para poder regularizarse, ¿no? Realmente es una contradicción en sí mismo, ¿no? A ver si poco a poco van cambiando las cosas, ¿no? Pues sí, nosotros estamos muy contentos de pertenecer a la Federación Andalucía Acoge, porque es una federación que, junto también con otras entidades, pero que ha sido muy activa en presionar para que cambie la ley de extranjería. Es una ley que, bueno, que se han ido introduciendo pequeñas mejoras, pero sobre todo siempre ha sido por la presión de las entidades que estamos vigilando ahí, ¿no? Y bueno, todavía hay muchas situaciones que consideramos injustas. Piensa que hay en todo el suelo europeo, existen los centros de internamiento de extranjeros, y esa es la detención de personas que no han cometido ningún delito. Tú en España puedes detener a una persona por el simple hecho de no tener la documentación en regla y puede estar encerrada 60 días. Y luego, si no es expulsada, eso es para tenerlos localizados mientras se les expulsa. Si no es expulsada, pues vuelve a la calle. Pero el impacto emocional suele ser muy fuerte, porque está criminalizando a una persona por el simple hecho de no tener la documentación en regla. O lo mismo las devoluciones en caliente que se han legalizado junto con la ley Mordaza hace un par de años, es que atentan contra el derecho internacional realmente. O sea, no puedes simplemente una persona que haya llegado a suelo español y que a lo mejor es solicitante de asilo, a lo mejor está sufriendo persecución en el país de al lado, tú simplemente echarla de nuevo al otro lado de la frontera. Además, a un país como Marruecos, que sabemos que evidentemente viola los derechos humanos y muy especialmente de las personas migrantes, ¿no? En los casos de estancia irregular del extranjero, ¿la sanción que imponen es expulsión o multa? Existen las dos fórmulas. ¿Ah, sí? Existen ambas fórmulas. Últimamente se decía que se iba a promover más la expulsión que la multa, pero bueno, nosotros siempre intentamos que la expulsión sea el último recurso posible, ¿no? Que se pueda siempre cambiar por una multa. Hay bastante arbitrariedad ahí también, ¿no? Depende de en qué procedimiento caiga. ¿España siempre ha sido un país receptor de inmigrantes? Bueno, Andalucía es un país de mezcla de culturas, por aquí ha pasado Eso sí, todas las culturas, ¿no? Y somos todos una mezcla y el resultado de muchísimos siglos de riqueza, de interculturalidad, ¿no? Sí. Y lo llevamos muy a gala además, ¿no? Sí es cierto que en la mayor parte del siglo XX España ha sido más un país que ha emigrado, ha salido fuera, ¿no? Entonces hay que pensar solamente durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil cuánta gente fue acogida, por ejemplo, en países como México. México abrió los brazos y dejó pasar a todas las personas que huían de la guerra o que huían del régimen franquista. Y más adelante, pues ya en los años 60, 70, pues también mucha gente fue a América, pero mucha gente ha ido a Francia, a Alemania, a otros sitios, hablando de Andalucía, a otros sitios de España, como puede ser Cataluña, ¿no? Entonces, en realidad, ha pasado de ser un país de inmigrantes a un país receptor de inmigrantes. Y ahora vuelve también, otra vez, muchísima gente joven a salir del país porque no ve las salidas
que esperaban que iban a tener cuando empezaron a estudiar, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sector laboral trabajan más los inmigrantes aquí en España? Bueno, hay diferentes sectores. Todavía existe mucha concentración de población inmigrante en sectores que la población española rechaza, ¿no? Claro. Existen mucha población que suelen inmigrante. ser siempre los trabajos más duros. Más duros, claro. O que, por ejemplo, en el campo hay mucha población inmigrante, muchísima, claro. Entonces si uno piensa que pues debajo de un invernadero pues tiene 50 y tantos grados, claro. y que realmente, bueno, las condiciones son muy duras, ahí fundamentalmente hay población inmigrante en algunos de las zonas agrarias. Y luego también, bueno, en ámbitos como el empleo doméstico, donde, bueno, es duro en sí mismo, pero aparte que la conciliación muchas veces es imposible. Uno, si piensa en una persona interna viviendo en una casa, pues realmente está viviendo la vida de otra familia, claro, no la suya propia, ¿no? Entonces, si bien a veces se forman, un cariño muy fuerte entre la persona que trabaja interna y la persona a la que cuida o la familia con la que está, sí es cierto que muchas de estas, nosotros lo vemos mucho, es un sector muy feminizado, ¿no? Siempre estamos pensando que ese es un sector mayoritariamente de mujeres y las ofertas van dirigidas a mujeres, pero vemos muchas mujeres que tienen a sus hijos que los tienen que poner en algún centro porque no pueden cuidarlos porque ya se están trabajando de internas con otra familia y quizá cuidando a otros niños, ¿no? Entonces, qué duro. Es una vida bastante dura. Porque, bueno, a veces me lo comentaba alguna chica, dice, bueno, estoy cuidando a un hombre mayor y me parte el alma pensar en mi padre que está en Argentina, que necesita estos mismos cuidados y que yo no se los puedo dar. Mira, se me ponen los vellos de punta, pero es que de verdad que realmente es duro. Y bueno, y luego están otros sectores como la hostelería, etcétera, donde también hay, en el sector servicios también hay bastante población inmigrante. Hubo mucha destrucción de empleo, que eso tuvo un impacto en la población en general, en la construcción. En la construcción, que ¿no? A mí me consta que antes también trabajaban también mucho. Había mucha población inmigrante, pero mucha población autóctona que también ha perdido esos empleos, ¿verdad? Efectivamente. ¿Crees que los inmigrantes son bien acogidos por la sociedad o todavía sigue habiendo esas barreras raciales? A ver, si uno mira los países de nuestro entorno, España realmente tiene una acogida buena hacia la población inmigrante. Esto no quita que luego en el día a día una mujer con velo reciba las miradas que recibe, una persona negra, muchas veces nadie se sienta al lado de ella en el autobús, etcétera. Estas pequeñas acciones que muchas veces no son grandes expresiones de racismo, sino estas pequeñas cosas, pues evidentemente también tienen un impacto emocional en la persona. Existen cosillas, claro que existen. Existen algunos grupos incluso que se organizan para tener un discurso xenófobo, pero ese discurso xenófobo aquí en España no ha tenido el impacto que tiene en otros países de nuestro entorno y sobre todo de centro-sur, de centro, norte y este de Europa, ¿no? Ahí estamos viendo cómo partidos políticos están ganando elecciones o como en Francia están quedando segundos con un discurso fuertemente xenófobo, ¿no? Aquí en España la xenofobia no se está utilizando de esa forma, salvo alguna excepción en algún sitio de Cataluña. Bueno. Pero en general, bueno, creo que estamos bastante bien. Esto no quiere decir que no pueda seguir impactando este tipo de discurso y a la larga en una población angustiada. ¿Por qué? Porque es una angustia natural en toda una población que está sufriendo mucho por la situación económica. Bueno, pues poco a poco los mensajes de culpabilización de un sector de la población y de buscar un chivo expiatorio no puedan ir calando cada vez más, ¿no? Entonces hay muchos discursos que fomentan el miedo hacia la población inmigrante o que fomentan la idea de que vienen aquí a chupar del bote y que quieren aprovecharse de nuestro bienestar.
Entonces, eso que ahora mismo no tiene mucha fuerza, tenemos que estar alertas, porque estos pequeños grupos también pueden ir creciendo e ir avanzando en la sociedad, ¿no? Me gustaría hacer un inciso y también decir que me gustaría que cuando nos comuniquemos y nos expresemos, me gustaría que elimináramos expresiones del estilo trabaja como un negro o es un trabajo destino. Todas esas expresiones, si podemos ir eliminándolas, pues yo creo que sobre todo para las futuras generaciones no vendría mal, porque es que esos pequeños comentarios, es que a mí ya es que me sientan mal, si te digo la verdad, me molestan que se hagan. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Esas pequeñas cosas que parecen tan inofensivas, es que ¿por qué tiene que parecer algo cotidiano? Claro, van creando una imagen, ¿no? Claro. Y hemos avanzado por ejemplo, antes los chistes que se hacían sobre la homosexualidad o sobre las mujeres se veían con esa misma normalidad, y hemos avanzado mucho en la sociedad y hemos sido, bueno, cada vez ese tipo de cosas hacen menos gracia. Yo ya no me río. Indignan cada vez más. Efectivamente. Entonces, bueno, pues también en el tema de la diversidad cultural tenemos que ir avanzando en esa dirección, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es un trabajo lento y que tenemos que asumir entre todos y todas, sí. Bueno, la tele también queremos educar también un poco a la población y que pongan su granito de arena, que no cuesta nada no decir esas chorradas, porque, bueno, es decir chorradas. Bueno, otra cosa. ¿Crees que la economía se revitaliza con los inmigrantes o es uno de los grandes mitos de la sociedad española? Bueno, desde luego sí es un hecho. Incluso, ¿sí? Incluso cuando se estalla toda la alarma social por la llegada de la población refugiada ahora, sí, etcétera, bancos, que no somos nosotros las ONGs, han hecho estudios donde decían, pues mira, esto incluso va a favorecer mucho a la economía, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Entonces, sí existe, esa es una realidad. Durante muchísimos años se ha dicho, o sea, gracias a la población inmigrante, que tienen hijos, etcétera, se van a poder pagar las pensiones. Si no, tenemos una población que va envejeciendo y no va a haber posibilidad de pagar las pensiones de las nuestras, vaya. Entonces, sí es una realidad. A mí, de todas maneras, me preocupa el valorar a la población inmigrante solamente en términos económicos. Es una realidad, hay que decirlo, es importante que se sepa, pero también es verdad que nuestras leyes de extranjería equiparan al inmigrante con mano de obra. Y son vecinos, claro, vecinas, y deberían ser ciudadanos de pleno derecho. Entonces, si simplemente legislamos para que trabajen, y si no trabajan, que se vayan, no les estamos dando ese estatus de vecinos y vecinas. Y luego entonces no nos podríamos sorprender demasiado que un sector de la población se sienta absolutamente perjudicado frente a otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que haya una igualdad de oportunidades, para que eso no genere una fractura social, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece importante sí valorar esa dimensión económica que está ahí, que es real, pero también que no nos olvidemos que no podemos valorar la presencia de población migrante únicamente en términos económicos, ¿no? ¿La inmigración es una de las causas de delincuencia en España? No, de hecho si uno ve las estadísticas, la delincuencia ha bajado mucho en la última década en España. Sí, es verdad. Entonces no se puede equiparar una cosa con la otra. La población inmigrante, autóctona, pues ahí puede haber gente que se busque la vida de una manera, de otra, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a sectores. Sí es verdad que hay una sobrerepresentación de personas extranjeras en las cárceles españolas. Por esto es muy importante que se sepa cuáles son las causas, porque muchas veces es, por ejemplo, una persona mantera, tú la puedes meter en la cárcel. Eso no es por delincuencia,
es porque se está buscando la vida de una forma determinada. Claro. Y nos parece absolutamente desproporcionado que por algo así tú puedas ingresar en prisión. Cuando además vemos tantísimos casos de otras personas que cometen delitos mucho mayores, delitos económicos, cuando y se cierra el ojo y se mira hacia otro lado. Cuando vemos los casos de corrupción y el impacto que eso sí tiene en el conjunto de la ciudadanía, y ahí eso no sí es pasa verdad que nos afecta nada. a todos. Eso nos afecta a todos, y una persona así, que en muy poquitos casos pisa la cárcel. Efectivamente. Vamos, que no la pisa. Y prácticamente no. Prácticamente no. Los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a la integración social de estas personas desde nuestra casa, desde nuestra misma casa? Pues mira, a mí no me gusta hablar tanto de integración, porque pareciera que entonces las personas que vienen de fuera tienen que hacer un esfuerzo para integrarse en algo que ya está hecho, que ya está homogéneo. La sociedad está en transformación. A mí no me gustan las condiciones actuales. Yo quiero que esta sociedad también cambie, que tengamos mejor acceso a empleo, que tengamos mejor dinamización y participación ciudadana, etcétera. A mí me gusta hablar de construcción conjunta. Entonces, para que de verdad podamos vivir y haya una convivencia en una sociedad plural, etcétera, la tenemos que construir entre todos. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese movimiento de transformación, de luchar por una sociedad más plural, por ejemplo. A mí me parece fundamental que vayamos cambiando mentes, lo que tú decías antes. Bueno, pues vamos a intentar cambiar este giro que hacemos lingüístico, que a lo mejor nos está perjudicando, o vamos a intentar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, o que rompamos, o sea, que terminemos con las muertes de violencia de género, etcétera. Hay muchísimas cosas que queremos cambiar, y las tenemos que cambiar entre todos y todas. Entonces, por eso a mí, bueno, que hablemos cada vez menos de personas de origen inmigrante, personas autóctonas, sino de vecinos y vecinas, porque al final todos tenemos las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes y las mismas ganas de construir algo bonito entre todos, ¿no? Sí. Entonces, así es como yo creo cambiar ese chip y decir, este no es mi vecino senegalés, es que es mi vecino y punto. Ahmed. Claro, y punto, claro. ¿no? Y que vayamos cambiando esa visión de el otro, como el que viene de fuera, ¿no? Sino es un vecino más, ¿no? Es un vecino más. Uno más. Me gustaría saber cuáles son las principales denuncias que tienen los inmigrantes cuando llegan a España. ¿Denuncias o necesidades? Bueno, sí. ¿De qué se quejan ellos cuando llegan aquí? Dicen, mira, es que me ha pasado esto, o no sé. Bueno, la preocupación principal de toda persona que llega es el trabajo. El trabajo. En general. Lo suponía. Porque, a ver, la gente no viene normalmente por gusto, no viene por un espíritu de aventura, sino que viene de verdad porque quiere mejorar su situación. Y para ello lo fundamental es conseguir un trabajo que les permita mandar dinero a casa, y sentir que se está moviendo la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo es la preocupación primera con la que llegan. Luego se van encontrando todos los obstáculos. Pero es que para trabajar tienes que tener la documentación en regla. Pero para tener la documentación en regla tienes que tener 3 años de permanencia. Entonces ahí empiezan a tener más problemas y más preocupaciones. Entonces, bueno, nosotros intentando detectar esas necesidades, sobre todo para las personas que llegan en un principio, es que tenemos los programas diseñados para cubrir cada una de estas necesidades, ¿no? Entonces, plantear, pues lo primero, aprende español, tarjeta sanitaria, vamos a formar, vamos a hacer cursos de formación para el empleo, para que también te puedas ir preparando en esa dirección. Vivienda, ¿cuál es tu situación? Si no puedes hacerlo, si no puedes afrontar esa situación en solitario, vamos a ver si con el apoyo ciudadano, con otras personas, podemos hacerlo, ¿no? La valoración de la trabajadora social y ver qué prestaciones se podrían acceder, y ya hacer un poco una intervención general. Si tienen hijos, hijas, cuál es su situación en educación, hay que meterlo en un centro, etcétera, ¿no? Entonces, cubrir todas las necesidades
para que, bueno, cuando se den las condiciones puedan trabajar de forma normalizada, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí vamos a dejar la entrevista, pero me gustaría saber cómo nos podemos poner en contacto con Granada Acoge, pues por eso mismo, por lo que hablábamos antes, si queremos ser voluntarios, si queremos hacer alguna aportación económica o simplemente pasarnos para conoceros y, no sé, hacer alguna actividad, algún taller de los que montáis. Pues encantada. Pues bueno, lo más ocurrido ahora también es a través del correo electrónico, claro, que es granada@acoge.org, o a través de la página de Facebook de Granada Acoge. Ahí os podéis poner en contacto, por supuesto podéis llamar por teléfono también a la asociación, y estamos en el centro de Granada, estamos detrás del Hotel Santa Paula, así que es bastante accesible para todas las personas que lleguen. Entonces somos vecinas. Ah, estupendo. Pues ahí nos veremos por la calle. Pues sí. Bueno, Silvia, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y bueno, esperamos, con estas intervenciones esperamos eso, mejorar la comunicación entre las diferentes personas de la sociedad y que hagamos eso, que no hablemos de integración, ¿no? Que hablemos de una construcción social. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Bueno, y a todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos la semana que viene, el jueves, a la misma hora, a las 10. Un beso y que sean muy felices.